Buenos días, qué gusto verles una vez más. Espero que este día sea de gran bendición y ánimo para sus vidas. Antier iniciamos el libro del profeta Jeremías en nuestro devocional Tiempo con Dios. Así que durante este mes hablaremos de este bello libro, de un gran profeta de Dios. Es un libro en cierta forma confrontativo, pues el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no escuchaba la voz de Dios y era muy fácil para ellos olvidarse de los caminos del Señor. Mire, en mi caminar como pastor, hemos visto siempre la reacción que la gente tiene hacia la palabra de Dios y por lo menos he detectado tres reacciones ante ello. La primera, una total indiferencia, no les importa. La segunda, un enojo al ser confrontados y a veces lo toman personal con el que está predicando la palabra de Dios. Pero la tercera, aceptación y arrepentimiento. Es interesante esto. Mire, el devocional de hoy lo hemos titulado ¿Cómo reaccionas ante la palabra de Dios en tu diario vivir? A forma de pregunta. Basaremos este devocional en la porción de Jeremías 26, versículos 16 al 24. Aquí nos daremos cuenta cómo reaccionaron tanto Joacim en su reinado como rey de Judá, los sacerdotes y profetas ante la palabra emitida por el profeta Jeremías. Es curioso, pero parece que los príncipes, que eran los más jóvenes, defendieron y tuvieron temor y discernimiento ante este mensaje dado por el profeta Jeremías. Pero quiero que analicemos un poquito el contexto para que nos demos cuenta de lo que sucedía, y está en esta porción de capítulo 26 del versículo 13 al 15. Leamos esta parte, muy importante. Mire el mensaje que les da Jeremías. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. En lo que a mí toca, dijo Jeremías, he aquí estoy en vuestras manos. Haced de mí como mejor y más recto os parezca. Dijo Jeremías, saben que yo hablé lo que tenía que hablar de parte de Dios, estoy en sus manos, lo que quieran hacer conmigo. Mas sabed, le dijo, de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre esta ciudad y sobre sus moradores. Y les dice la razón, porque en verdad Jehová me envió a vosotros, le dice, para que dijese todas esas palabras en vuestros oídos. Pero vayamos directamente a estos pasajes que nos tocan, del 16 en adelante, y analicemos la reacción de estas personas y comparemos si esto no dista mucho de la realidad que estamos viendo hoy en día. Veamos el versículo 16, dice, y dijeron los príncipes, los que defendieron a Jeremías, y todo el pueblo a los sacerdotes y profetas, no ha incurrido este hombre en pena de muerte. ¿Por qué? Y le dicen, ¿saben? Porque en nombre de Jehová, nuestro Dios nos ha hablado. Ellos discernieron lo que estaba diciendo Jeremías y sabían que era la verdad de Dios. Es curioso aquí, pero parece que los príncipes más jóvenes tenían un temor y discernimiento a las palabras del profeta. Tanto el rey Joacín como los sacerdotes y profetas estaban cauterizados y no escuchaban la voz de Dios. Mire, para estos era incómodo este mensaje que Jeremías traía para ellos. Y sobre todo, procuraban matarle, que escuchar y arrepentirse. Creo que en la actualidad estamos viviendo tiempos así. La gente quiere escuchar lo agradable a sus oídos, ya no disciernen la palabra de Dios y rechazan inclusive a líderes o pastores que hablan un mensaje totalmente bíblico para escuchar lo que ellos quieren y consideran que es la verdad. Ahora, su verdad, no la de Dios. Mire, el apóstol Pablo habló hace más de 2000 años a un joven pastor llamado Timoteo estas palabras, que debía de considerar y estar atento a lo que sucedería y la reacción de la gente ante la palabra de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, Pablo le menciona, porque vendrá tiempo, Timoteo le dijo, cuando no sufrirán. Esa palabra sufrirán significa aguantar algo, soportar, tolerar, aguantar. La sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Volvamos otra vez a los versículos que nos competen, del versículo 17. Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra
y hablaron a toda la reunión del pueblo diciendo, Miqueas, hablando de un profeta anterior, dice, Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte, dice, de la casa como cumbres de bosque. Y lanza tres preguntas aquí importantes ellos. ¿Acaso en ese tiempo que habló este hombre, este profeta, dice, ¿acaso lo mataron Ezequías, rey de Judá y todo el pueblo? Todo Judá. ¿No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos? ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Los ancianos recordaron, fíjese, en ese momento, las palabras del profeta Miqueas, que está basado en Miqueas 3:12, muy similares a los que dijo Jeremías. Cuando Miqueas hizo un llamado para que el pueblo se arrepintiera, no lo mataron, sino que echaron a un lado su maldad, se arrepintieron. Si bien el pueblo no mató a Jeremías, debido precisamente a esta historia. Perdieron el punto de vista. La aplicación de la historia era para ellos. Mire, le perdonaron la vida a Jeremías, sí, pero no salvaron las suyas por no arrepentirse de sus pecados. Cuando recuerde una historia, una gran historia de la vida, de la Biblia, pregúntese cómo puedo aplicar a mi vida esto que es importante. Ahora es interesante cómo enseguida narra otro caso de otro profeta que dio palabra de Dios, pero se actuó en diferente manera, acabando con su vida. Versículo 20. Hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová. Se llamaba Urías, hijo de Semaías, de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra conforme a todas las palabras de Jeremías. Y oyeron sus palabras el rey Joacim y todos sus grandes y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle. Entendiendo lo cual Urías, el profeta que les dijo esto, tuvo temor y se fue a Egipto. Versículo 22 dice, y el rey Joacim envió hombres a Egipto, a el Natán, hijo de Acbor, dice, y otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo, de lo común, para que recibiera una deshonra en su entierro. Es interesante. Mire, Urías era más bien un profeta desconocido que lo ejecutaron por proclamar fielmente la palabra de Dios. Esto nos muestra que Dios ha tenido otros profetas cuyas palabras no se han incluido en la Biblia. Pero, ¿sabe? Estas palabras que referimos en los versículos anteriores eran para intimidar a Jeremías, pero Dios siempre estuvo con él. A veces las personas se valen de su posición y autoridad para tener a las personas controladas y bajo amenazas para poder dominarlos y callar lo que Dios mandó hacer. Pero un hombre de Dios, escúcheme esto, preferirá siempre obedecer al Señor que a los hombres. Dios siempre tiene el control y guardará a sus siervos. Veamos el último versículo, versículo 24, por favor. Pero la mano de Ahicam, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías. Vea la intervención de Dios, cómo hace esto, para que no le entregasen en las manos del pueblo para matarlo. Jeremías contaba con el apoyo de Ahicam, hijo de Safán, quien evitó que el pueblo hiciera morir a Jeremías. La familia de Safán jugó un importante papel en los últimos años en Judá. Este Safán fue secretario del rey Josías y el que informó acerca del descubrimiento del libro de la ley. Ahí en Segunda de Reyes, capítulo 22, del 3 al 13, podemos leer esta parte. Tuvo cuanto menos 4 hijos, 3 de los cuales fueron mencionados por Jeremías en forma positiva, uno llamado Ahicam, Gemarías y Elasa, y también Hazanías. El cuarto fue la oveja negra de la familia, y su presencia entre los adoradores de ídolos falsos en el templo tomó a Ezequiel por sorpresa. Mire, después de la caída de Jerusalén, en 586 a.C., Gedalías, hijo de Ahicam, fue nombrado gobernador de Judá
por Nabucodonosor. Es interesante, estos hombres eran fieles ante Dios, pero mire, lo que quiero llevar es a esto. Siempre habrá gente que sabrá discernir entre lo que es palabra de Dios o palabra de hombre. A veces las personas que están en un puesto de liderazgo piensan que la gente no se da cuenta de su insensatez. A veces van engañando y siendo engañados, como dijo Pablo a Timoteo en la segunda carta en el capítulo 3. Yo quiero que esta mañana analices bien qué es lo que quieres escuchar hoy en día. ¿Qué es lo que quieres escuchar hoy en día? ¿Quieres escuchar la palabra de Dios, la cual en muchas ocasiones te confrontará con la verdad que estás viviendo y te insta a cambiar? ¿O quieres escuchar aquellas palabras que son agradables a tus oídos, pero no te llevan a vivir en santidad delante de Dios y sobre todo dada por personas que buscan adular y endulzar tus oídos, pero no buscan que seas más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué quieres escuchar? Mire, Dios nos llamó a decir lo que tienen que escuchar, no lo que quieren escuchar. Es muy distinto. Yo he entendido esto en mi vida y ministerio, y es un principio bíblico que me ha animado y lo he aplicado para mí. Con esto mido cuando estamos haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Y está dado en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Fíjese lo que dice. Y es algo que yo me armé de estas cosas, dije, va a pasar. Y también todos los que quieren vivir piadosamente una vida recta delante de Dios, una vida que agrada a Dios, en Cristo Jesús padecerán persecución. Quieras o no, vas a incomodar. Tu vida de santidad e integridad va a incomodar al que no tiene una vida real delante de Dios. Es sencillo. Una vida transparente en Dios se refleja, mire. Una vida de falsedad y engaño llamará a muchos la atención, pero solo aquel que ha determinado vivir para Dios sabe que su vida siempre estará en continuo ataque. Así que, entonces, hermanos, concluyendo, respondamos algunas preguntas. Y esto es una aplicación para nuestra vida directa. Primero, ¿cuál es tu reacción ante la palabra de Dios cuando eres confrontado? ¿Cuál es esa reacción? Segundo, ¿tienes preferencia por cierto líder o pastor por lo que te habla? ¿Pero estás seguro que te habla de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Estás seguro? ¿Has discernido esa parte? O tal vez solamente lo que quieras escuchar. Y tercero, ¿te molestas con una persona que habla la verdad de Dios? Tal vez la hagas personal, pero realmente estás siendo cauterizado, tu conciencia, tu corazón, ante la voz de Dios cuando no quieres escuchar. Te comentaré las palabras textuales que una persona me refirió. Me dijo, cuando usted predicaba, cómo me incomodaba y trataba de no asistir cuando a usted le tocaba predicar. Es curioso, ¿no? Pero cuando Dios me confrontó a la verdad de mi vida, cómo deseaba escuchar y haber hecho caso a lo que usted mencionaba de la palabra de Dios. Déjeme darle un consejo como pastor. Si usted está escuchando la voz de Dios a través de estos devocionales, no la ignore, no la ignore. Puede correr el peligro, cauterizar su corazón y después estarse lamentando por haber ignorado la voz de Dios. Dele gracias a Dios que aún es sensible a su voz. Preocúpese cuando ya no sienta nada al ser enfrentado por la palabra de Dios. Ahí sí está usted en peligro. Y escuche la voz de Dios. ¿Sabe? No me arrepentiré nunca, créame, de hablar la palabra de Dios. Es mi deber y responsabilidad porque le amo. Si usted no me importara, pues es tu vida, vívela como quiere. Pero sabe que voy a dar cuentas a Dios de lo que me ha dado en la Grey. Por eso es importante que hablemos y no lo tomemos personal con nadie. Escuchemos la voz de Dios. Nosotros no preparamos los mensajes, escúcheme.
para decir, es para cierta persona, no. Se prepara para que Dios hable y nos guíe a través de su palabra y siempre nos va a confrontar, nos va a animar o nos va a desarmar. Así que gracias por poner atención a su palabra, no a la mía. Es la de Dios, no la mía. Así que quiere orar conmigo y bendecir el nombre de Dios en este día. Si usted fue confrontado, si usted fue animado, si usted fue retado, quiere orar conmigo. Padre, gracias te damos por tu bendita palabra. Gracias porque nos confronta. Gracias porque nos hace sensibles a tu voz y nos lleva a un arrepentimiento sincero de poder cambiar nuestra vida, nuestros caminos y para enfocarlos en ti. Señor, que seamos sensibles cada día a tu palabra. Muéstranos, Señor, tu voluntad, que no condicionemos, que no queramos escuchar solamente lo que queremos que sea agradable a nuestros oídos, sino aquello que en verdad nos rete a cambiar. Padre, líbrame de ser un hombre que hable para adular, sacar provecho, o Padre, solamente aprovecharme las circunstancias y no estar transmitiendo tu verdad. Líbrame, por favor. No quiero jamás eso en mi vida. Pero gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra y sobre todo, Señor, de saber que tú eres nuestro Dios y estás con nosotros. A ti sea la honra y la gloria y bendigo a tu iglesia, a todo aquel que está escuchando y que es fiel a tu palabra. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, rápidamente unos anuncios. Este mes estará en atención 24/7 el pastor David Pedraza. Por favor, cualquier situación, no duden en llamarlo. Su teléfono es 2225-360902 y 2226-774792. Le invitamos a que esté atento a la información que vamos a estar compartiendo, ¿sí?, para el pronto regreso a nuestras instalaciones con los debidos protocolos para un mejor cuidado. Por favor, esté atento. Bien, el 11 de septiembre tendremos una conferencia para matrimonios vía Zoom. El tema es ¿por qué olvidamos nuestros votos en momentos de crisis? Sobre todo por lo que ha sucedido en este tiempo. No tiene ningún costo. Simplemente usted tiene que llamar a nuestro teléfono al 2221-2523-94, mandándonos un mensaje con sus nombres para que aparte su lugar y nosotros le enviamos el ID en el tiempo correcto antes de la conferencia. Hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y gracias de verdad por su atención. Gracias por que esté escuchando la voz de Dios en todo momento. Que Dios le bendiga y le guarde grandemente. Amén.